Bienvenidas todas y todos al cuarto episodio de Latin America STEM Girls Virtual Space Talk Show. El día de hoy estamos de nuevo con este programa que es relativamente nuevo en Age Network, que es una organización no gubernamental de Nigeria. Y bueno, como podrán ver en pantalla, estamos en nuestro episodio número 4 y pues muchísimas gracias por seguir apoyándonos en este proyecto. Entonces, bueno, primero que nada, me presento. Yo soy Gabriela Villa y seré la host en esta ocasión. Seré la presentadora del talk show número 4. Y bueno, para entrar un poco en contexto antes de comenzar con el evento, les explicaré brevemente lo que hace African Girls Empowerment Network o Age Network. Y bueno, African Girls Empowerment Network, como bien sabrán algunos de ustedes, es una organización femenina sin fines de lucro dedicada a reducir la desigualdad de género en África al empoderar a mujeres y niñas. En Age Network lo que promovemos siempre con todos nuestros programas es la igualdad de género, especialmente en el área de educación, como pueden ver una de las esferas que están en el centro de la pantalla. Nosotros queremos proveer una buena salud a la mujer, reforzando su papel en el liderazgo y la inclusión económica mientras fortalecemos la capacidad de los grupos dirigidos por mujeres en África y alrededor del mundo. Nuestra misión es empoderar, apoyar y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas africanas y latinoamericanas de esta generación y la siguiente. Sin embargo, justo el día de hoy comenzamos con otro nuevo proyecto, como les comento, es el episodio número 4, que es expandir el impacto que tienen nuestros programas en Latinoamérica. Age Network tiene diferentes áreas de enfoque. Nosotros en este momento nos encontramos en el área de educación con la iniciativa de STEM Girls, sin embargo también está la de salud y bienestar, la de gobernanza y liderazgo, y pues mientras nosotros trabajamos en estas iniciativas, lo que buscamos es prevenir el matrimonio infantil, y la transmisión de enfermedades, especialmente aquellas que son de madre a hija. Y bueno, nosotros al estar en la iniciativa de STEM Girls, lo que buscamos es promover la participación de las mujeres en el área STEM, mientras hacemos que las diferentes mujeres que ya han tenido una trayectoria larga dentro de estas áreas compartan sus historias y los viajes que han tenido. De esta forma, nosotros buscamos responder a las preguntas que tienen normalmente las niñas cuando están a punto de entrar en lo que son estas carreras y estudios de STEM. En resumen, lo que buscamos es inspirar, conectar y responder. Y bueno, una vez que hemos aclarado esto, nosotros queremos recalcar cuál es la importancia de STEM, que como saben es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como se habrán dado cuenta, continuamente estamos en un desarrollo tecnológico, cada día aparecen cosas nuevas y es un hecho que en el futuro los trabajos que conocemos hoy en día se van a ver drásticamente cambiados. Estos en su mayoría van a requerir habilidades STEM y a pesar de que las mujeres representan más del 50% de la población a nivel mundial, solamente el 35% de los estudiantes de STEM de educación superior son mujeres, hablando en un contexto global. Y si nosotros nos ponemos a analizar los números de aquellas personas que se encuentran en niveles más superiores de educación, este porcentaje se reduce aún más según la UNESCO. Y muchos se preguntarán, pues, ¿por qué pasa esto? La verdad es que hay muchos factores que intervienen. Entre estos son que con el simple hecho de existir una mayoría de hombres en estos sectores, en ocasiones las mujeres se ven hechas a un lado o no sienten la motivación para entrarse en este tipo de grupos al sentirse a lo mejor vulneradas, incómodas, entre otros. También hay muchas tradiciones o diferentes culturas que no apoyan a las mujeres a seguir este tipo de trabajo. Entonces, con este tipo de programas lo que buscamos es mostrar a las niñas y mujeres jóvenes que hay muchas mujeres que han atravesado una trayectoria STEM bastante buena, bastante interesante, que podría hacer que se motiven en este tipo de áreas. Entonces, ya para dar inicio formalmente a nuestro episodio número 4, a continuación voy a leer la siguiente introducción, que es la que se encarga de explicar más a detalle lo que queremos hacer con este talk show. Y bueno, las mujeres como las conocemos no son menos que cualquier hombre en cualquier campo. Con el tiempo hemos visto varios ejemplos de mujeres sobresaliendo en varios campos de STEM y sirviendo a la sociedad por una causa. En STEM Girls Initiative tenemos como objetivo preparar a las niñas por medio de la inspiración para sobresalir en los campos de STEM y hacerlo mejor.
Este programa de entrevistas es la plataforma para que las mujeres en STEM hablen con las chicas que aspiran a sobresalir en la área. Estamos seguros de que después de escuchar a nuestra invitada, todo el público se inspirará a llegar hasta las estrellas. Durante este programa de entrevistas estaremos conversando con una mujer en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Una mujer que ha dejado su huella y ahora amablemente se ha tomado el tiempo para contarnos sobre su viaje y compartir con nosotros su sabiduría. Y bueno, hola doctora, mucho gusto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Un placer charlar con todos ustedes el día de hoy. Okay, gracias. A continuación les presento a nuestra invitada en esta ocasión, que es la doctora Belinda del Carmen Carrión Chavarría. Ella es médico cirujano egresada con honores de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Texsalud. Realizó la especialidad médica en pediatría en el Hospital San José de Texsalud, así como la subespecialidad de neurología pediátrica. Realizó el doctorado de ciencias en la Facultad de Molecular Mechanisms of Disease de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Está realizando proyectos clínicos de neurodesarrollo en poblaciones vulnerables, como el estudio prospectivo del neurodesarrollo de niños con cardiopatías congénitas por la Fundación Texsalud y Cardiochavitos. Es profesor clínico del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano Helion de Texsalud. Es directora académica regional de Ciencias Básicas en el Tecnológico de Monterrey. Ella es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, así como affiliated member of International Association of Medical Science Educators de AIMSE y miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Se interesa en la implementación curricular de aprendizaje basado en retos con formación de equipos docentes multidisciplinares, además de la incorporación de tecnologías dentro del... A ver, permíteme, es que no se ve por los subtítulos. Dentro del... Una disculpa. No te apures, aquí yo lo leo, de anatomía y fisiología. Y recientemente con la pandemia, la incorporación de telemedicina como una opción de atención clínica. Gracias. Ok, entonces, bueno, antes de comenzar, doctora, no sé si le gustaría dar una breve introducción, hablar un poquito sobre usted. Bueno, pues yo creo que es importante a lo mejor conocer un poco em, en qué situación crecí, ¿verdad? Ahorita soy una mujer de 47 años, ¿sí? Nací en los 70s, de padres jóvenes en esta época eh, del movimiento hippie, ¿verdad? En donde creo que empieza esta lucha de la igualdad de derechos entre el género. Dicho así, pues puedo decir que crecí en un seno familiar donde mi mamá tuvo la fortuna de que pudo recibir una preparación universitaria y ese fue pues digamos que el primer modelo femenino con el que yo crecí, ¿verdad? Tanto mi mamá como mis tías maternas. También tuve la fortuna de haber estado expuesto a otra cultura, pues la que tenemos cerca, ¿verdad? Que es la cultura americana, porque mi padre cursó un doctorado y pues yo crecí en un seno familiar de dos padres académicos. Em, y bueno, como ustedes habrán visto, también tuve la fortuna de poder haber hecho un doctorado en el extranjero, en uno de los países en donde sabemos que la igualdad de la mujer está mucho más avanzado, como son los países escandinavos, y eso también ha ejercido una gran influencia pues en esta trayectoria profesional de las que les voy a compartir a ustedes. Entonces, haciendo ahora sí, con una relación de lo que ustedes dicen, de crear compartir experiencias de trayectorias de mujeres que han impulsado y que han luchado por tener una presencia en el campo profesional.
es así cuando conocer las historias, creo yo, que marcan mucho a ustedes jóvenes que, pues, que están empezando a abrirse camino, y creo que eso también fortalece, ¿no?, este vínculo entre las mujeres, porque creo yo que si bien hay cierta diferencia cultural en cuanto, digamos, a la apertura de la mujer en los campos profesionales, creo yo que seguimos muy atrasados, así como mencionan en países, en el continente africano, en el asiático y en Latinoamérica, mucho por cultura, otro también puede ser por ciertas, traducciones o interpretaciones, religiosas, que no es el punto de la charla de hoy, pero sí existe hoy en día todavía esa inequidad. Cada vez, vamos empujando porque sea menos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para todas aquellas personas que no han asistido anteriormente a un talk show, la dinámica es la siguiente. Primero comenzamos con preguntas un poquito generales, hablando sobre la problemática, hablando sobre el campo de manera general de la doctora. Y después pasamos a una segunda sección en donde ya vamos un poquito más a fondo sobre a lo que se dedica la doctora. Entonces, bueno, dando pie con la primera pregunta, es ¿cuál es su campo de trabajo y qué le hizo interesarse en él? Bueno, siempre volviendo a lo mismo, ¿verdad? Dicen que cuando uno se inclina a cualquier profesión en el área de salud, surge de esta inquietud, que vives en tu seno familiar. Entonces, yo desde una etapa muy joven, pues estuve expuesta, ¿verdad? Porque mi padre, pues, sufre de de un problema cardíaco, ¿verdad? Que afortunadamente se le ha ido manejando adecuadamente, siendo que ahorita tiene 75 años, pero siempre viví en ese seno donde existía esa angustia, ¿no? De qué poder hacer para remediar la salud de alguien cercano en la familia. Entonces, bueno, eso yo creo que me imprimió el interés por el área de la biología, de las ciencias naturales y más específicamente la humana. Y ese fue el motivo, yo creo que me orilló a elegir la carrera de médico cirujano. Después, yo creo que viniendo de un seno familiar donde había académicos, siempre vi la importancia que existe de cuidar la niñez como la generación del futuro, este, que también creo que me inclinó mucho a la docencia, pero bueno, eso fue lo que me hizo, decidirme por pediatría, el poder, hacer algo por contribuir a que en México exista una mejor condición de, de salud en la niñez. Tenemos problemas ahorita de obesidad infantil. Cuando yo empezaba, pues muchas infecciones, ¿verdad? Poco acceso a algunas vacunas, que pudieran evitar ciertas enfermedades pues con eventos, que marcan la vida de un ser humano. Y después siempre me llamó la atención la parte de neurología en el aspecto del desarrollo infantil. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos a un niño que tiene una capacidad diferente? ¿Cómo podemos impulsar a que este niño con capacidad diferente se pueda integrar, de una manera eficiente? Y de alguna forma eso me orilló porque yo creo que todos, eh, digamos que la diversidad nos enriquece como seres humanos y que no es correcto que discriminemos a una persona por ser distinto, ¿verdad? Llámese un niño con alguna discapacidad cognitiva, alguna discapacidad física, ¿sí? Y entonces, bueno, me inclinó hacia la neurología pediátrica.
Sin embargo, bueno, ¿qué pasó? Yo trabajé 3 años en la práctica, tanto privada como pública, atendiendo a niños con padecimientos neurológicos en el hospital infantil. Y pues me encontré con que realmente el conocimiento en el campo de mi especialidad pues está todavía muy, muy incipiente, muy corto, y eso me inclinó a tratar de regresar a estudiar las ciencias médicas en el área de empujar nuevos conocimientos, ¿verdad? Y por eso fue que busqué realizar un doctorado en esta facultad, en la Universidad de Copenhague, específicamente en el área de neurología, ¿verdad? Para poder, pues ahora sí que empujar el que podamos entender mejor cómo trabaja un cerebro que está madurando específicamente en un niño. Y bueno, también yo creo que es importante este, dejar huella en futuras generaciones. Entonces, ¿cuál es? Ahora sí que me quedé pensando, bueno, ya me entrené, ya estoy tratando de hacer algo por la población infantil, pero quisiera dejar esto que he aprendido en futuras generaciones. Entonces, eso también me inclinó a buscar entrar en la docencia para poder compartir parte de mis experiencias y empujar lo que yo como estudiante hubiera querido que mis profesores me enseñaran, y obviamente repetir muchas cosas, muchas experiencias agradables, ¿no? Yo creo que una de las bondades que tiene ahora sí hablando específicamente del mexicano, considero que somos una cultura creativa, somos eh, muy luchones, ¿sí? Porque pues tenemos muchas adversidades desde em, diferencias económicas, eh, malamente pues muchos problemas de corrupción que tenemos. Y aún así creo que hay gente con un potencial muy, muy favorable, que si se le da la herramienta y el escenario apropiado, pueden llegar a ser profesionistas de mucho éxito. Entonces yo creo que es así como acercarnos con las nuevas generaciones que crean que sí lo pueden hacer y que dediquen esas capacidades que tienen para, pues para el bien, ¿verdad? Sea cual sea su interés en particular. Gaby, estoy viendo que están escribiendo preguntas. ¿Esas luego las lees tú? Sí, las Sí, preguntas es la última sección que tenemos después de que se perfecto. haya contestado la entrevista. Ok, Al final la retomamos. muy bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, pues todo lo que nos dice es bastante interesante, desde la parte en cómo se interesó hasta en donde comienza a hablar sobre lo importante que es, pues no discriminar, o sea, somos una comunidad, todos somos diferentes de alguna u otra forma, y ahorita que estamos en este talk show hablando sobre cómo la mujer puede ser discriminada, cómo se le puede hacer a un lado, cómo no siempre tienen la posibilidad de hacer lo que le gustaría hacer, especialmente pues en el área de la ciencia. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir eso y pues qué bonito que se dedique a la docencia, algo tan importante. Y bueno, un problema o algo que tratamos bastante en todos los talk shows para hacer que las personas puedan notar la problemática es que la mujer regularmente pues representa a la minoría. ¿Usted podría decir que en su sector de trabajo la representación femenina es menor a la masculina en un porcentaje alto? ¿Y por qué cree que pasa esto en los diferentes campos STEM? Ayer que estaba leyendo las preguntas, dije, ¿cómo voy a contestar? Mira, yo creo que una de las limitantes que existe son precisamente los estereotipos que se nos imprimen desde pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo muy claramente cuando estaba yo en preparatoria que le dije a mi orientadora vocacional que quería estudiar medicina.
Lo primero que me dijo era que si estaba consciente que era una carrera larga y que dentro de mis proyectos, dónde quedaba mi desarrollo personal, como el querer casarme y tener familia. Entonces, fíjate, ya desde ahí te están anteponiendo el que una cosa está divorciada con la otra, ¿verdad? Obviamente, pues yo tenía 18 años, no estaba pensando en casarme, no tenía novio, ¿verdad? Y realmente tenía mucho, pues ahora sí, mucha pasión, ¿no? Mucho entusiasmo, de querer estudiar medicina. Entonces, bueno, lo escuché, pero fue algo que siempre me estuvo rondando en la cabeza, ¿no? De si realmente había hecho la decisión correcta, porque pues yo dentro de mi desarrollo sí estaba pues el casarme, ¿verdad? El independizarme como mujer y no estar viviendo con mis padres, eso no lo concebía. Entonces, eso fue, fíjate, lo primero que me comentan. Después en la carrera, ¿verdad? Como es una carrera de 6 años, pues ya cuando estaba yo en quinto año, que muchos de mis compañeras que habían estudiado otras carreras se estaban graduando, muchas de ellas pues empezaban a tener novio, ¿verdad? Ahí fue cuando vuelve otra vez la duda, oye, ¿habré hecho la decisión correcta? ¿Cómo voy a poder compaginar si me encuentro con una persona con el que yo quiera casarme, etcétera, ¿no? Y recuerdo mucho que los profesores nos decían que pues en realidad las mujeres que estaban estudiando la carrera, muchas de ellas pues se graduaban, pero al momento de decidir casarse y tener familia ya no ejercían. Entonces yo me preguntaba, híjoles, ¿vas a dedicar 7 años de tu vida en una profesión que no vas a ejercer? Pues se me hacía muy triste, ¿no? Y más porque era algo que me gustaba. Entonces, el escuchar eso, pues también te va generando estos estereotipos. Otra vez el divorcio, ¿no? La profesión no es compatible con tu vida personal. Eh, Y recuerdo muy bien que mis papás me comentaban, ¿verdad? Cuando platicaba con ellos, pues que realmente lo importante no era el que uno estuviera divorciado con otro, sino que yo encontrara una pareja que me apoyara también, no solamente como mujer, de forma personal, pero también como profesionista. Es decir, ahora sí que el paquete viene incluido, ¿no? Con lo que tú quieres hacer. Y que no escuchara lo que me comentaban, ahora sí que mis profesores. Entrando a la especialidad, recuerdo muy bien en la entrevista que me hicieron cuando apliqué, era si yo tenía contemplado, casarme durante la especialidad, que son 4 años, y tener familia. Decía yo, bueno, ¿eso influye más allá de las capacidades que yo pueda tener de ser una buena especialista? ¿Sí? Pero todos ellos son hombres los que te hacen esas preguntas. Y una pregunta que no tiene nada que ver con lo profesional. Entonces, digamos que me movía más la pasión por lo que hacía, que lo disfrutaba, más allá de lo que me pudieran estar comentando y haciéndome dudar. Cuando ahí tenía yo ya 24 años, ¿sí? Yo me casé a la mitad de mi especialidad a los 26. Me decían que no iba a terminar, que posiblemente me iba a embarazar y que ya no me iba a interesar continuar con la especialidad, cosa que no sucedió. Cuando me gradué a los 28, me quedó el gusanito y dije, bueno, ahora quiero hacer una subespecialidad. Y pues luego me decían, bueno, ¿y tu esposo qué dice? No, pues mi esposo está de acuerdo, ¿verdad? Aunque yo continúe. Y empezaba la cuestión de tener familia. Entonces, ¿qué cosas descubrí cuando yo terminé? Realmente te puedo decir que me siento una persona plena porque tuve la fortuna también de poder eh, conseguir lo que yo buscaba profesionalmente, porque luego también hay otros factores, ¿verdad? Desde que tu desempeño profesional con tus calificaciones y las entrevistas no te permitan entrar a un programa porque está muy competido,
para poderlo hacer hasta, pues, que por alguna otra razón no pudiera, ¿no? A lo mejor, que no tuviera salud, este, que a lo mejor, por algún motivo me tuviera que cambiar de ciudad y no pudiera yo, hacer la especialidad en el programa que yo quería. Digo, hay otros factores, ¿no? Y bueno, pues lo conseguí porque realmente disfruto mucho lo que hago, me hace plena. Y la parte personal no está divorciado. Nosotros, mi esposo y yo decidimos no tener hijos por decisión propia, ¿sí? Y creo que es una elección, pero eso tampoco implica que la vida personal, de una persona, de una mujer profesional sea pobre. Yo creo que hay elecciones y tengo muchas compañeras que han hecho especialidad, que tienen hijos, mucho apoyo de su pareja, pero es también, cuestión de decisiones, ¿sí? Y de hecho, este libro que les pongo atrás, que se llama Madres en la Medicina, precisamente relata las historias de muchas mujeres madres, que hablan acerca de las decisiones que se han tenido que tomar en el momento en que quieren tomar decisiones importantes personales. Pero lo que te dicen es, realmente lo difícil es tomar las decisiones en el momento en que tú sientas que es correcto para ti, sin dejarte llevar por los estereotipos que el sexo masculino impone. Y la pregunta es, ¿por qué un hombre va a preguntarte a ti si se puede o no se puede tener una vida personal si ellos no lo están viviendo? Es decir, un hombre sí se puede casar igual que nosotros, pero un hombre no puede eh, tener el embarazo biológicamente, ¿sí? Y somos distintos. Entonces, ¿qué descubrí? Que se enriquece más cuando escuchas a tus colegas, existe más identificación cuando te dicen, bueno, pues obviamente los desafíos que han encontrado de cómo compaginar su vida, pero sí, sí se puede. Es cuestión simplemente de decisión y de qué tanto quieres darle a tu profesión y a tu vida personal, pero no están divorciados. Ahora, ya cuando salí, que luego también empiezan muchos afrontamientos. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba aplicando para mi plaza en un hospital público, luego preguntan o creen los hombres que estás trabajando por gusto. Entonces veían mal que yo como mujer esperara una remuneración por mi trabajo, lo cual se me hacía absurdo. Decía yo, bueno, pues si uno trabaja es porque quiere ganar. Entonces, ahí es donde empieza la negociación del sueldo, ¿verdad? En donde para ellos el que una mujer trabaje no merece un sueldo equitativo a un hombre. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y hasta lo veían como un insulto. Y ese es ese estereotipo de ser una mujer sumisa, una mujer que no cuestiona, que no desafía, ¿verdad? Entonces, ese fue también otro enfrentamiento, pero pude probar a mí y a los demás que, podía hacer muy bien mi trabajo, y pues muchos, no esperaban que lo pudiera hacer y lo podía hacer. Digo, tenía una vida bastante, ocupada, pero disfrutaba lo que estaba haciendo. Y finalmente, bueno, pues yo creo que lo que rompió también mucho el paradigma fue cuando pude aplicar a una beca de CONACYT ya grande, porque ya había hecho la especialidad. Yo apliqué a los 37 años, me dieron la beca y en una universidad donde hay muy pocos latinos, ahí en el edificio donde estaba yo trabajando, creo que era la única mexicana, había venezolanos, algunos que habían, salido de Venezuela cuando lo de Chávez, y lo pude terminar. O sea, bueno, empecé, sí, empecé a los 37 y me vine yo graduando a los 42 años. Entonces, creo que el poder romper, es decir, el no escuchar lo que dicen los demás,
sino lo que tu voz interior te dice es lo que te permite abrirte camino, pero sobre todo estar segura de quién eres tú, porque si tú conoces tus fortalezas y lo que aportas, no va a haber nadie que te doblegue. Y si a eso le añades el que tengas una familia que te apoye y una pareja y unos hijos que crean en ti, eso va a hacer que los estereotipos que te rodeen no hagan dudar de ti mismo. Muchas gracias. Sí, con lo que nos acaba de comentar, pues cubrimos gran parte de las cosas que queríamos platicar en este talk show. Es cierto, me ha tocado escuchar que en cuanto una mujer piensa en estudiar medicina, obviamente lo primero que uno piensa es vas a durar muchísimo estudiando, pero el segundo pensamiento, que es el primero que le viene a todos, es ¿qué vas a hacer con tus hijos? Porque usualmente la responsabilidad de ser madre o de ser un padre, o sea, padre y madre, se le da más a la mujer. Entonces, esto ya es una cosa, un problema que tenemos muy arraigado en la cultura, lo que no permite que las mujeres se desarrollen más, lo que desencadena que no haya mujeres líderes en papeles que demanden mucho tiempo, entre Oye, otros. Gaby, pero eso es por tradición, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Dinamarca, había este tiempo de paternidad para mis compañeros. Ellos recogían a sus hijos de la guardería, se quedaban con ellos en la tarde. Es decir, pues sí, ahora sí vamos a decir que la crianza es compartida. Yo no voy a estar en contra porque estoy de acuerdo en que pues, la mujer es la que puede amamantar a su bebé, es la que gesta el bebé, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero al momento en que nacen, los niños son de los dos, es decir, se embarazan los dos, ¿verdad? No es que la mujer se embarace, también pues es ahora sí que cosa de dos, pero mucho tiene que ver esa tradición y esa creencia, ¿verdad? Y te digo, platicando con compañeras, eh, que le dices, oye, ¿cómo le haces? Por ejemplo, esta doctora que te digo que es traumatóloga, ella se quedó haciendo una cirugía hasta las 11 de la noche, tiene un niño de 3 años. Y pues como yo no tengo hijos, yo le decía, oye, ¿cómo le hiciste? Dice, oye, pues mi esposo medio mal lo bañó, pero lo bañó, ¿verdad? A las 8 de la noche y a la hora que llegué mi hijo estaba dormido, pero tiene que ver mucho la disposición que existe de tu pareja, ¿verdad? Y el que los dos se sientan plenos, porque debe de ser, ahora sí, para una mujer profesional, conseguir una pareja que crea en la igualdad, porque si en tu pareja, viviendo en unión libre, en una relación de pareja, o legal o no legal, digo, no importa, pero la persona con la que tú quieres formar una, una pareja fuera ya de tus padres, sí debe de ser un soporte para que te pueda ayudar en esto y que crea igual que tú que la paternidad es una responsabilidad compartida. Muchas gracias, doctora. Y sí, pues como lo comenta usted, es una tradición bastante arraigada en México. Obviamente, pues dependiendo de la cultura, pues esto va cambiando, así como usted nos comenta. Y pues qué bueno que nos comente sobre este tema, ya que es algo muy importante que las personas lo empiecen a tomar en consideración. También con lo que nos comenta de la discriminación, la beca que usted mencionó sobre el CONACYT. Hay muchas opciones que las mujeres pueden comenzar a ir tomando pues para que comiencen a armar su propio camino, su propia trayectoria. Y pues muchas gracias por compartir eso con nosotros. Otra pregunta que me gustaría añadir para complementar todo lo que nos ha ido platicando a lo largo del taxi, que han sido diferentes puntos abordados, es ¿qué oportunidades laborales y profesionales existen para las mujeres que deseen seguir sus pasos, según lo que nos ha ido comentando a lo largo de la plática? Mira, específicamente en medicina, el número de alumnas que están aplicando medicina
y que es un proceso de admisión bastante severo porque se piden calificaciones en prepa altos, un puntaje de examen de aptitudes alto, es más del 50%, es entre un 60 y un 70 ahorita las que están aplicando. Entonces, el matriculado ha incrementado de mujeres. Yo he visto que el número de mujeres que están aplicando una especialidad ha incrementado y creo que laboralmente cada vez hay más. Muchas a lo mejor obligadas económicamente porque también sabemos que en México se requiere el trabajo de los dos para poder aspirar a una vida eh, económicamente estable, ¿sí? No de excesos, pero sí algo que permita pues una educación privada, una casa propia, etcétera. Entonces yo cada vez veo más mujeres que están laborando. Lo que falta todavía es que existan mujeres en posiciones de liderazgo. Creo yo que todavía no se permite mucho, eh, a lo mejor mucho por el temor de perder esta hegemonía masculina que existe, el que mujeres profesionistas aspiren a estos puestos. Entonces ahí sí todavía sigo viendo muchos hombres. Yo en lo personal, y espero que esto cambie, pocas mujeres líderes de las que yo esté bajo su liderazgo he trabajado. Y creo que todavía tiene que cambiarse. Es decir, la mujer por ser una persona muy responsable y muy capaz, hemos entrado al mercado laboral, pero todavía falta que nos dejen o, o que nosotras lo empujemos a tomar estas posiciones de liderazgo. Y creo yo que también nosotras mismas nos hemos, eh, voy a decirlo así, como boicoteado porque me ha tocado escuchar de nosotras mismas ser muy severas en nuestras críticas, de decir que somos muy emotivas, que a lo mejor somos muy viscerales, que a lo mejor somos muy obsesivas. Entonces, esos denominativos a veces no son muy favorables para escoger o seleccionar una líder, pero también eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque precisamente el que una mujer sea obsesiva, sea estructurada, creo yo que permite que haya un liderazgo más efectivo, eh, y que dejemos de ser tan severas en nosotras mismas. No sé si el que a nosotros nos haya costado abrirnos espacio, de alguna manera inconsciente nos volvemos más severas en las generaciones eh, más jóvenes como para evitar el que puedan enfrentarse a los obstáculos que nosotros hemos tenido, que puede ser, pero también el mensaje puede ser el erróneo, como el de desmotivarlas. Entonces sí debemos, creo yo, por ejemplo, ahorita en la posición en la que yo estoy, ya tengo más trayectoria corrida, cuidar eso, de no desmotivar a la gente joven a que siga empujando esta presencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que la mujer tenga más posiciones de liderazgo. Muchas gracias. Coincido totalmente. Es algo que ya hemos platicado en los talkshows pasados. Usualmente me ha tocado escuchar varias veces que es mentira eso de que no hay representación femenina en la ciencia porque ven que hay muchas doctoras, ven que hay muchas químicas, ven que hay muchas mujeres estudiando a lo mejor en el área STEM. Sin embargo, todo se ve reflejado cuando uno checa quiénes tienen las posiciones de liderazgo, quiénes toman las decisiones que más peso tienen. Y pues muchas Mira, gracias. por eso lo puse atrás. Hay un libro que se llama 25 Astounding Women in Science, que cambiaron el futuro. En este libro, es un libro corto, hay 25 mujeres en medicina que fueron parteaguas en medicina y hay dos que fueron un parteaguas. Una de ellas fue la primera que propuso una cirugía para
malformaciones cardíacas. Hay un padecimiento en donde la circulación pulmonar y la corporal no están conectados. Simple tubería. Y esta doctora dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos una conexión entre estas dos circulaciones? La doctora Taussig. Y luego hubo una anestesióloga que fue la que creó esta escala para valorar si un niño nace con buena oxigenación o no, la doctora Apgar, y ella fue la que propuso, y esta escala es el parteaguas para saber cómo nace un niño. Entonces, sí existen muchas mujeres. De hecho, hay una doctora que ganó el premio Nobel, una italiana que es Rita Montalcini, y algo que me gustó mucho es una frase que dice que la ciencia es más de sentido común que de conocimiento. Y eso habla mucho de una cualidad muy especial en la mujer. Es esa capacidad que tiene la mujer de ser más empática, de tener estas sensaciones para mí más sensibles, que nos hace particularmente una excelente opción profesional, por ejemplo, en el área de salud. Esta misma, vamos a decir, pues naturaleza que tenemos, por ejemplo, de la crianza materna, ¿verdad? Nos hace naturalmente propensas a cuidar la salud del ser humano, ¿verdad? Una mujer típicamente, bueno, va a cuidar a su hijo, muchas veces cuidará de sus padres ya grandes. Entonces, eso viene encauzado con una buena educación. Creo que te hace una persona muy humana y muy sensible para cuidar a los enfermos. Entonces, eso para mí es una cualidad que sobresale mucho, por ejemplo, en esta rama. Y en la ciencia, como dice Montalcini, este instinto que tenemos, porque, por ejemplo, cuando tú entras, por ejemplo, en el doctorado, que tienes que ver muestras, hacer técnicas, mucho tiene que ser de pasos, así como cuando cocinas, seguir pasos y repetirlo, pero también mucho es la observación que haces, lo que te hace descubrir hallazgos importantes en la ciencia. Y eso es algo que tiene muy desarrollado el sexo femenino. Entonces, una mujer yo creo que puede ser un parteaguas muy importante en el área de las ciencias. Y, por ejemplo, en Dinamarca, cuando yo me vine, empezaba este empuje de favorecer más la participación de la mujer en la ciencia, y ahora sí, como hablando de porcentajes, pues que el porcentaje fuera más o menos equitativo, ¿verdad? Curiosamente, creo yo que porque los poderes de decisión, por ejemplo, de otorgar financiamiento a proyectos, todavía sigue regido por el hombre, y a lo mejor de una manera inconsciente se siguen favoreciendo los científicos masculinos, o no se vayan tan lejos. De hecho, acaba de salir la película esta de Marie Curie, ¿verdad? Que trabajó con su esposo, pero nos damos cuenta que la que tenía ese empuje de curiosidad científica era ella, obviamente apoyado por su esposo. Y cómo la dejaron a ella recibir junto con su marido el premio Nobel porque era mujer. Imagínense cómo si ella había impulsado eso, no la dejaban por ser mujer. Es algo absurdo. Y finalmente, si no es porque su esposo no lo pelea, a lo mejor no sabríamos quién es Marie Curie ahorita. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas mujeres están viviendo en la sombra, en la ciencia de la que no tenemos conocimiento? Y estas 25 que vienen en el libro son de algunas que por alguna razón afortunadamente quedó asentado su participación en esta área. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad sí es algo bastante interesante el analizar esto, ya que pues son muchísimas las cosas por las que las mujeres no han tenido la opción de poder crecer en lo que son los campos de la ciencia, la tecnología, las matemáticas. Y efectivamente vemos a mujeres impresionantes de años anteriores que han descubierto cosas que nadie se hubiera imaginado en esos tiempos. Y esas personas son personas que tuvieron la posibilidad por suerte. O sea, sí, ciertamente nos hemos perdido de muchos avances tecnológicos y muchas mujeres importantes gracias a esta gran desigualdad que existe. Y pues por eso tenemos que irnos involucrando poco a poco en este tipo de proyectos, ya que pues es cosa de todos.
realizar un cambio. Entonces, muchísimas gracias por eso. A lo largo de la plática, pues cubrimos los puntos que queríamos cubrir. De verdad, lo que nos comentó fue bastante interesante y nos deja pensando bastante, doctora. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, pasamos a la sección de preguntas. Voy a leer primero la que viene en el chat que comentábamos hace un momento, y los que quieran prender su micrófono pueden ir levantando la mano y ahorita les vamos dando la palabra. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es: ¿cuáles son los principales retos para un estudiante de medicina o ya doctora en esta desigualdad aún de acceder a la educación superior? Bueno, pues uno de los principales retos es que no nos van a llegar las ofertas, las tenemos que pedir. Yo cuando salí, pues siendo graduada de honores, muchos de mis colegas varones conocían de mi desempeño y esperaba que las ofertas me llovieran y no pasó así. Entonces yo con esto me di cuenta que no me debo de quedar sentada esperando que la oferta me toque a la puerta. Yo digo abiertamente lo que busco y lo empujo para que se genere el cambio. Entonces, ahora sí que el mensaje es: ustedes mismas o nosotras mismas somos las que nos vamos a forjar nuestra carrera profesional, y no tengan miedo de pedirlo. Yo siempre digo: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que lo pidas y no te lo den? Pues no importa, lo pides en otro lado. Entonces, aquí se tiene que ser agresivo en el aspecto de buscar lo que uno quiere y no esperar a que te lo van a ofrecer. Muchísimas gracias. Y algo bastante cierto, la verdad. Uno tiene que buscar sus oportunidades y en una de esas pues damos con lo que siempre hemos estado buscando para cumplir con nuestros objetivos. Y si no, crearlas nosotras mismas, somos súper Así es. creativas para eso. Así es, muy cierto. Y bueno, otra pregunta que es bastante interesante, un poquito más enfocada a su área de trabajo, es: ¿de Sí. qué manera se verá afectado el del neurodesarrollo de los niños de esta generación debido a la pandemia actual? Fíjate que acabo de ver una niña que trae retraso en su lenguaje. Sí se va a ver afectado, porque el ser humano, pues, está acostumbrado a la socialización como eh, un escenario para nuestro desarrollo. Y en los niños más pequeños, pues, es la forma de, impulsar el desarrollo del lenguaje. Pero lo que me queda claro es que los estímulos actuales están cambiando, y así debe de ser nuestra forma de evaluar el desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? A que los estímulos no son como los que tuve yo, ni como los que tuvieron nuestros padres o sus abuelos. Existe ahora mucho, pues, la parte digital a través del internet, como el YouTube, todos estos streaming videos que existe, ¿verdad? Los videojuegos. Entonces, los estímulos están cambiando, y creo yo que ahorita lo que más pega y se agudizó con la pandemia es la falta de interacción personal que existe. El ser humano, para hablar, necesita ver de frente una cara humana para ver cómo mueve los músculos de su cara y poder emitir sonidos. Entonces, muchos niños están adquiriendo su lenguaje en etapas más tardías, que no necesariamente quiere decir o que tenga una discapacidad intelectual o que tenga algún rollo en el espectro autista. Entonces, algo que hemos estado platicando los neuropediatras es que tenemos que reinventar la manera de evaluar el desarrollo en los niños, ¿sí? Y aprender cómo estas generaciones
van a desarrollarse. Regresando a la pregunta inicial, sí va a afectar, pero afortunadamente el ser humano ha demostrado a través de siglos que sabemos cómo sobrevivir. Entonces, yo estoy segura que muchos de estos niños eventualmente van a lograr su desarrollo en tiempos distintos de, de estímulos diferentes a lo convencional, ¿verdad? Y estaría mal de nuestra parte como médicos etiquetarlos que tienen retraso en el desarrollo, considerando esta época extraordinaria que estamos obligados a tener un aislamiento. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues, bueno, gracias. Yo creo que esas van a ser las preguntas que vamos a tomar por el momento. No sé si guste dar un último mensaje o alguna pequeña conclusión que pueda llegar a las chicas como condensando todo lo que hemos platicado hasta el momento. Pues yo nada más les quiero decir que, que no está casado el desarrollo profesional con personal, que si ustedes quieren tener 4 hijos y casarse y estudiar alguna carrera en salud o dedicarse a la ciencia, sí se puede. Sí se puede, siempre y cuando sea algo que ustedes genuinamente buscan, que lo que están haciendo profesionalmente les apasione, ¿verdad? Que se consideren ustedes tan capaces como sus compañeros varones con habilidades diferentes. Lo más importante es que crean en ustedes y que busquen las oportunidades porque no les va a llegar por sí solos, ¿sí? Entonces, ustedes son ahora sí que em, pues las forjadoras de su propio destino. Así es. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, todo lo que nos comentó a lo largo del talk show es de bastante valor. Estoy segura de que le va a ayudar a bastantes personas, a las que están aquí presentes, como a las que nos van a ver después, ya que este talk show va a ser subido a nuestras redes sociales. El episodio entero va a estar en YouTube con subtítulos en inglés. Y pues de verdad, muchísimas gracias y esperamos verla en el programa de mentoreo, ya sea en español o en inglés, viendo cómo avanzan las cosas o también en otro talk show o Summit. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a retomar la presentación de PowerPoint y bueno, como todos los talk shows, al final dejamos una pequeña frase para que reflexionen aquí en el público. Ay, se movió. Y bueno, la frase que tenemos en esta ocasión es: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Esta frase es bastante famosa, la dijo Virginia Woolf, que es una escritora británica y una muy importante activista feminista. Y pues literalmente esta frase queda perfecto con lo que nos ha ido comentando la doctora. Entonces no se limiten, mujeres, chicas, o personas que nos están sintonizando en este momento, pues si ustedes realmente, genuinamente desean lograr algo, pues trabajen en ello y poco a poco las cosas se irán dando. Entonces, como ya mencioné previamente en la introducción, este evento fue organizado por African Girls Empowerment Network o H Network, en especial en su sección en donde tratamos temas de educación. Entonces, si ustedes se preguntan cómo pueden involucrarse, pueden ser una chica STEM, que son todas aquellas personas beneficiadas de nuestros eventos, son las chicas y mujeres jóvenes que atienden en los talk shows, que están en el programa de mentoreo, que están en el club de escuelas, entre otros. También pueden ser un mentor o voluntario. Si ustedes gustan participar o conocen a alguien que esté interesado en dar un talk show, en participar en un Summit, en ser un mentor o simplemente organizar el evento, están bienvenidos, están las puertas abiertas en caso de que quieran involucrarse, ya que creemos que es bastante importante que todos se sientan parte del cambio que queremos generar en la comunidad. También pueden ser amigos o amigas, que son las personas que nos ayudan a contactar escuelas, a llegar a más público, entre otros.
Como bien sabrán y como ya lo mencioné previamente, esto es una organización no gubernamental. Entonces, una de las principales actividades que hacemos para generar fondos para sostener nuestros proyectos es el recibir donaciones. Entonces, si alguien está interesado, tiene la posibilidad, pues es bienvenido. Y si no, igual muchas gracias por estar participando con nosotros. También pueden ser embajadores o embajadoras. Son las personas que nos ayudan a representar STEM Girls. Son aquellos que tienen nuestra mercancía, tenemos camisetas, tenemos diferentes objetos que pueden utilizar para promovernos. Y pues estas personas son las que nos ayudan a llegar a un mayor público. Por eso siempre les estamos pidiendo, por favor, que nos ayuden difundiendo, ya que pues como el TalkTube es relativamente nuevo, queremos expandir el alcance que tenemos con este. Entonces, si conocen a alguna chica, tienen familia o simplemente tienen ubicadas personas que pudieran estar interesadas en participar en nuestros eventos, nos ayudarían bastante compartiéndolo. Y bueno, por último, aquí están los medios de contacto, está nuestro email, nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y en caso de que quieran tratar algún tema específico del TalkTube en español, ahí está un número de teléfono con la ADA mexicana al que se pueden dirigir, ya sea para participar como voluntario o como cualquiera de las opciones que vi anteriormente. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en el siguiente episodio, que es el 23 de julio. Y de verdad agradecemos bastante su presencia, ya que si no fuera por ustedes, pues esto no se seguirá dando. Les pedimos nuevamente que nos compartan en sus redes sociales. Aquí en el chat voy a dejar un link en donde viene la página de STEM Girls, en donde viene más información relevante sobre lo que les estoy comentando, en caso de que quieran revisarla. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctora. De verdad, un súper gusto. Estamos muy felices de que... Gracias. Gracias a ustedes y mucha suerte con este proyecto. Perfecto. Sale. Gracias y adiós a todos.